Estimados amigos testigos de Jehová, en el libro Babilonia, publicado por la Sociedad Watchtower en el año de 1972, se lee en la página 183, párrafo 8, del capítulo 7, lo siguiente. Desde el año 1919 los testigos de Jehová, cautivos en la Gran Babilonia durante la Primera Guerra Mundial, han estado obedeciendo este mandato divino de salir de ella. Así en 1919, por el juicio de Jehová Dios que la condenaba como opositora de él, Babilonia la Grande sufrió una caída y el Ciro Mayor, el reinante Rey Jesucristo, emitió desde el cielo al resto ungido de los 144.000 en la tierra el mandato de salir de ella e ir como el pueblo libre de Jehová a predicar en todas partes las buenas nuevas del reino victorioso de Dios. El resto ungido tenía toda razón para salir de Babilonia la Grande. El resto de los 144.000 ungidos en la tierra sabía que la Gran Babilonia estaba ahora condenada a destrucción completa, que ahora era el principio del fin para ella. El resto ungido no deseaba ser atrapado en la destrucción de ella. Dios también les abrió los ojos para que vieran que las simbólicas 7 últimas plagas de Revelación 15, 1 a 16, 21 habían de ser derramadas sobre ella, además de plagas o golpes destructores literales. No deseaban recibir parte de estas plagas por quedarse en cautiverio a Babilonia la Grande y así participar en sus pecados por los cuales merecía esas plagas. Años más tarde, la Watchtower vuelve a publicar otro artículo recalcando este mismo asunto de la salida del resto de los 144.000 de la organización de Satanás en 1919, también conocidos como el resto del Israel espiritual, o resto ungido. En la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17 podemos leer lo siguiente. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David su rey había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones. Así empezaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14. Estas buenas nuevas del reino establecido se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La pregunta es la siguiente, amigos testigos de Jehová. ¿Cómo pudo el resto ungido de los 144.000 salir de Babilonia la Grande, o la organización de Satanás en 1919, si después de esa fecha seguían involucrados en la adoración falsa de Satanás, enseñando después de 1919, como buenas nuevas a las naciones, doctrinas ocultistas de que la Gran Pirámide era el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto y que la Gran Pirámide era el gran profeta y la Biblia en piedra de Dios? Tal como se lee en el tercer tomo de los estudios en las escrituras de Charles Russell, titulado Venga tu reino, capítulo 10, que se siguió enseñando, predicando, y vendiendo hasta el año 1928, es decir, casi 10 años más después de 1919. Hoy la Sociedad Watchtower enseña en su libro Proclamadores de 1993, en la página 201, que creer en la piramidología o que las pirámides de Egipto tengan algo que ver con Dios, es ocultismo puro y por tanto es parte de la adoración falsa de Satanás. Entonces preguntas amigos de Jehová, ¿cómo pudo el resto ungido, o el resto del Israel espiritual salir de la organización de Satanás en 1919, si siguieron enseñando después de 1919 la piramidología como una doctrina fundamental de la Watchtower hasta 1927? Una doctrina que pertenece a la adoración falsa de Satanás, según creen hoy los testigos de Jehová modernos. Para concluir, aquí viene una última pregunta.
¿Cómo pudo Jesús hacer su inspección a su siervo en 1918, si este resto ungido estaba aún formando parte de la organización de Satanás, o Babilonia la Grande hasta 1919, en que supuestamente salió de ella ese año para buscar a Dios y su bondad? Para que vean las evidencias contundentes, miren mi video en YouTube titulado Testigos de Jehová, el resto ungido jamás salió de la organización de Satanás en 1919. Espero las respuestas del el burro recontrafiel y recontrafanático, de Richards, de Vincent Valentinet, WTT009, de Preapóstatas, 66 de Fish, La Verdad 1914, Carlos 715, etc. Señores testigos de Jehová, vuelvo a preguntarles. ¿Cómo pudo el resto ungido salir de la organización de Satanás en 1919, tal como hemos leído en las publicaciones de la sociedad antes mencionadas, si después de ese año, hasta el año de 1932, el esclavo estaba propugnando el sionismo de Russell como una de sus doctrinas más importantes y prioritarias para predicar, inclusive, apoyado por el mismo juez Joseph Rutherford después de la muerte del pastor Russell en 1916, quien sucedió a Russell en el cargo de segundo presidente de la Sociedad Watchtower en el siguiente año de 1917, habiendo afirmado ambos presidentes, que el próximo e inminente retorno de los judíos a su tierra palestina era la voluntad indiscutible de Dios, y que estaba claramente indicada en la profecía bíblica, cuando en realidad, aparentemente no era tan cierto eso que se sostuvo firmemente y se enseñó a los seguidores de la Watchtower por más de 50 años, cuando de un momento a otro, en 1932, el juez Joseph Rutherford publica el tomo 2 de su libro titulado Vindicación, anunciando al mundo entero la sorprendente noticia de que ese movimiento que propugnaba, patrocinaba e impulsaba el retorno de los judíos a Palestina no era por la voluntad de Jehová Dios como ambos creían antes de 1932, sino más bien, estaba impulsada por la voluntad de su archienemigo, Satanás el Diablo. Si esto fue así, tal como dijo Rutherford en 1932 en su libro Vindicación, sin el consentimiento obvio del pastor Russell, entonces vuelvo a preguntarles, ¿cómo es verdad que el resto ungido pudo salir en 1919 de la organización de Satanás, mejor conocida como Babilonia la Grande, para recién cumplir con la misión de Jesús de anunciar las buenas nuevas a las naciones de Mateo 24:14 a partir de 1919, si aún el resto ungido, el resto del Israel espiritual estaba dentro de ella? Si es cierto lo que publicó el juez Joseph Rutherford en 1932 en su libro Vindicación tomo 2, afirmando que el movimiento que incentivaba el retorno de los judíos a su tierra palestina, eran por los deseos o por la voluntad de Satanás el diablo y no por voluntad de Jehová Dios, entonces el resto ungido, o el esclavo, o el resto del Israel espiritual como se les conoce hoy, nunca logró salir de la organización de Satanás en 1919, tal como hoy continúa insistiendo la sociedad Watchtower en sus recientes publicaciones, asegurando de que sí salió el resto ungido de la organización de Satanás en 1919, cuando en realidad, más bien, sin duda alguna, continuó dentro de la organización de Satanás, o dentro Babilonia la Grande, después de ese año de 1919. ¿Cómo se puede ser verdad esa afirmación de la sociedad Watchtower, amigos testigos de Jehová? ¿Quién o quiénes de ustedes puede responderme a esta incongruencia tan seria y tan evidente? Espero sus respuestas con ansias. Muchas gracias.